Hola a todos, hoy os traigo un vídeo más sobre esta serie de cómo hice una de mis fotos. Lo primero, agradeceros muchísimo la popularidad que están teniendo estos vídeos porque estoy viendo muchas visualizaciones sobre esta línea de vídeos y me encanta ya que es hablar de las fotos que más me gustan a mí de mi portfolio. Hoy os voy a hablar de cómo hice las fotos de las mujeres tatuadas de Myanmar, del estado de Chin. Y más que hablaros de una foto concreta, que quizá esta es la que más me gusta de toda mi serie, os quiero hablar de la serie en sí. Vamos a ello y os explico la historia. Bien, estas fotos las realicé en 2016, fue la primera vez que fui a Birmania. Y fui a Birmania precisamente a buscar a estas mujeres, porque había leído en alguna historia online en internet de que había una tribu en el estado de Chin, varias tribus de hecho, que tatuaban las caras de las mujeres cuando eran niñas muy jóvenes. La razón de esto es un poco complicada y hay varias versiones, pero la versión más aceptada es que hace muchísimos años, las mujeres del estado de Chin se consideran las mujeres más bellas del mundo y los reyes de Asia mandaban gente al estado de Chin, que es una pequeña zona en el oeste de Birmania, para raptar a niñas para ponerlas en sus harenes. A raíz de eso, las madres empezaron a manchar las caras de las niñas con carbón para que cuando viniesen pareciesen más feas y no se las llevasen, pero ese truco no funcionó. Las madres después decidieron hacer algo un poco más definitivo y empezaron a tatuar las caras de las hijas para que no se las llevasen y no las secuestrasen. La verdad es que es una práctica muy brutal y muy salvaje, pero con el paso de los años acabó convirtiéndose en un trazo cultural de las tribus del estado de Chin. Hay alrededor de 7 u 8 tribus, cada una de ellas con un patrón distinto en los tatuajes de las caras. Lo que pasa es que el gobierno militar de Birmania, allá en los años 70, prohibió esta práctica y la anuló totalmente, metiendo a las tatuadoras en la cárcel. Esto significa que desde los años 70 hay muy pocas tatuadoras que queden solo en las zonas más remotas del estado, y la verdad es que se tatúan muy pocas niñas. Eso se suma a que ahora, recientemente, las niñas no quieren ser tatuadas. Hace una generación o dos, más o menos, por lo que me cuentan ellas, que las niñas ya no quieren esos tatuajes, y algunas jóvenes que hemos encontrado que siguen siendo tatuadas han tenido muchos problemas, se han convertido en estigmas sociales. Entonces, la combinación de ello hace que solo queden mujeres muy mayores tatuadas. La mayoría de mujeres tatuadas del estado de Chin tiene alrededor de 60 o 70 años de edad. Eso significa que en los próximos 20 o 30 años quedará completamente borrada de la faz de la tierra esta tradición ancestral. Esta es un poco la razón principal por la que decidí integrar a estos sujetos en mi proyecto The Elders. El proyecto The Elders es un proyecto personal de fotografía que llevo haciendo desde hace años, del cual habéis visto varias imágenes que os he enseñado en estos vídeos. Básicamente se trata de reflejar gente mayor que vive en culturas completamente distintas, pero que además su forma de vivir está a punto de desaparecer. Las mujeres tatuadas del estado de Chin encajaban a la perfección en esos parámetros, de forma que eran un sujeto ideal para mi proyecto The Elders. Como os decía antes, estas fotos las hice en 2016 y fue el primer año donde llegué a un acuerdo con Olympus para patrocinar este tipo de viajes. Fue el primer trabajo que hice para Olympus. De hecho, en ese momento Olympus estaba en un impasse de cámaras y me pidieron que me fuese a hacer este viaje con la M5 Mark II, que es una cámara que a día de hoy pues probablemente ya no es la cámara de más última moda, pero en ese momento era una de sus cámaras más potentes. Fijaros que esta foto de aquí está impresa a 1,30 m de ancho y está hecha con una cámara Olympus de 16 megas que apenas vale 600-700 euros. Y la realicé con un 45 mm 1.8, que era la mejor lente de retrato que había en ese momento de Olympus, que apenas vale 200 o 300 euros. Con eso quiero decir que a veces no necesitamos un gran equipo para hacer muy buenas imágenes. Como os digo, esta imagen la tengo aquí en el estudio impresa a un tamaño muy grande y compite perfectamente en las paredes con imágenes como las fotos del pescador, que tengo también impresas y que están hechas con medio formato. Es decir, que la calidad de imagen es más que suficiente y si para vosotros lo sería o no lo sería, lo podéis juzgar viendo el tamaño de esta impresión. La organización de este viaje no fue nada sencilla. El estado de Chin es una zona muy remota de Birmania y Birmania en sí no es un país que esté extremadamente preparado para el turismo. Tiene zonas como Bagan o el lago Inle que sí que están muy turistizadas y muy preparadas, pero el resto del país está bastante dejado de la mano y olvidado. Entonces, para poder organizar un viaje de este tipo al estado de Chin era un poco más complejo de lo habitual. Además, como añadido, llevaba a mi hijo de 2 años, Noah, y a mi mujer embarazada de mi hija Maya. Tenía un embarazo, creo que mi hija nació en octubre, con lo cual debía estar embarazada de unos 7 meses. Todo eso añadía un poco la complicación, ya que llegar hasta el estado de Chin no era nada fácil.
Lo primero que hicimos, después de pasar unos días en Inle, donde hice unas fotos que también están en el proyecto The Elders de unos pescadores, y después estuvimos unos días en Bagan, fue organizar este viaje desde ahí, desde Bagan, que es un centro turístico donde hay bastante infraestructura y se podía organizar bien. Allí fue donde conocí a Min. Min iba a ser mi guía, mi traductor, aunque él no había estado nunca en el estado de Chin, era un chaval muy joven que estudiaba turismo y que hablaba muy bien inglés. Él me iba a servir de traductor. Aunque lo que yo no sabía es que para este proyecto iba a necesitar más traductores, porque las mujeres tatuadas del estado de Chin no hablan el idioma local de Birmania, sino que además hablan un dialecto que los birmanos no hablan, con lo cual necesitamos doble traducción. Bien, hablé con Min y organizamos un 4x4 para irnos hacia el estado de Chin. No sabíamos tan siquiera si podríamos llegar, ya que las carreteras en Birmania se inundan muchísimo y hay ciertos problemas importantes en los ríos. Entonces hay ríos que de repente tienen una descarga de agua brutal y se convierten en mares los que no puedes ni cruzar y aíslan zonas del país. El estado de Chin es una de las zonas que se queda más aislada por las lluvias y ese año 2016 tuvieron las peores lluvias en decenas de años, con lo cual tenía muy poca pinta de que pudiésemos llegar hasta allí. Ni cortos ni perezosos, decidimos probarlo igualmente, nos metimos en un 4x4 y tiramos hacia allí. Había alrededor de unas 10-12 horas de camino en 4x4 y además los 4x4 de Birmania no son precisamente los mejores. Nos encontramos con problemas con el coche, problemas de calentamiento del radiador, el coche se tuvo que parar varias veces, tuvieron que ir a buscar en moto piezas de recambio y al final, al cabo de unas 12 o 13 horas, conseguimos llegar a Mindat, que es un poco la capital del estado de Chin. Llegando allí, justo unos metros antes de entrar en Mindat, vi a la primera mujer tatuada yendo a recoger, no sé si ya iba a recoger pues, algún tipo de cereal, al campo. Y la verdad es que me dejó muy impresionado ver la cara, porque desde lejos no se les ve, no se les aprecia la calidad de los tatuajes, sino que parece que tengan la cara bastante negra, como si tuviese la cara muy negra, que entiendo que es un poco lo que las madres querían hacer con sus hijas años antes cuando las raptaban, ¿no? Entiendo que esa era un poco la imagen que querían dar. Y la verdad es que el resultado es muy conseguido, se ve desde lejos que la mujer está tatuada, pero no se ve el patrón definido como se puede ver perfectamente en las fotos que yo he hecho de ellas. Al final resultó que llegar hasta allí fue como la parte fácil, porque el problema nos lo encontramos cuando fuimos al hotel que teníamos teóricamente reservado. En Mindat solo hay 2 hoteles y cuando llegamos al hotel no era un hotel, sino que simplemente era casa de alguien que tenía una serie de habitaciones en la calle sin ni tan solo estar bloqueadas las paredes, con lo cual había una infestación de mosquitos y era un poco complicado quedarnos ahí teniendo en cuenta que en esa zona hay el virus del Zika, que puede afectar especialmente a las mujeres embarazadas, como la mía, que estaba embarazada de 7 meses en ese momento. Entonces tuvimos que buscar una solución y acabamos quedándonos en otro lugar que nos consiguió Min, nuestro guía, que desde luego le recomiendo tremendamente. Os dejaré algún tipo de contacto de Min por aquí porque la verdad es que si vais a Birmania es una persona excepcional y la verdad es que da gusto trabajar con él. Una vez instalados finalmente, nos tomamos esa tarde un poco más tranquila y salimos a simplemente dar un paseo con Min por la aldea de Mindat, ¿no? Entonces, bajando al centro de la aldea, encontramos que había un campo de fútbol y había un grupo de gente jugando y nos paramos a echarles un vistazo y hacerles unas fotos. Poco después me encontré jugando al fútbol con ellos y la verdad es que fue una tarde espectacular y súper divertida hasta que la niebla nos invadió y no podíamos ver a 1 metro de distancia, con lo cual no pudimos seguir el partido y tuvimos que dejarlo allí. Nos recogimos al hotel y esa noche ya lo dejamos allí y nos fuimos a dormir para la mañana siguiente empezar a tantear la parte de encontrar mujeres tatuadas y que quisiesen ser fotografiadas. A la mañana siguiente lo primero fue encontrar a alguien que pudiese hablar el dialecto de las mujeres tatuadas, porque como decía, Min no se podía entender con ellas, con lo cual encontramos a un guía local que traduciría del dialecto de las mujeres tatuadas a birmano. Min entendería ese birmano y me lo traduciría al inglés y yo lo entendería de esta forma, con lo cual era un poco el juego del telefonillo. Luego eso, a la hora de las sesiones de fotos, la verdad es que fue bastante cachondo en ciertos momentos y bastante complicado en otros, pero al final lo que cuenta es que el resultado fue bueno y conseguimos comunicarnos con las mujeres. Como os he explicado en otras ocasiones, yo siempre quiero sentarme con ellas y hablar con ellas un poco antes de plantearles hacerles fotos, con lo cual esta traducción es absolutamente necesaria para poder conocer un poco más de los sujetos concretos que fotografío. Una vez teníamos ese guía, él mismo conocía muy bien la zona, por supuesto, y con lo cual él nos fue llevando y nos explicó las diferentes tribus que había dentro del estado de Chin y qué tatuajes tenían. Están las mujeres que llevan los tatuajes como esta mujer de aquí, que tienen como líneas y pequeños semicírculos. Están luego las mujeres que tienen los tatuajes como esta otra mujer de aquí, que tiene como puntos y rayas como si fuese un jaguar. Y luego hay otras mujeres que tienen rayas verticales en toda la cara. Hay bastantes más, pero en principio los que pude fotografiar fueron 3 o 4. Los siguientes 3 días me los pasé yendo a conocer a mujeres
hablando con ellas, decidiendo si les podía gustar o no que les hiciésemos unas fotos y poder averiguar un poco más sobre su historia en primera persona, que ellas nos contasen qué es lo que ellas habían vivido y cómo habían vivido esa tradición de los tatuajes. Conocimos a hijas de mujeres tatuadas que no querían ser tatuadas o que no habían sido tatuadas. Conocimos a mujeres que nos contaban que habían sido tatuadoras pero que lo habían tenido que dejar en los años 70 cuando el gobierno militar lo prohibió, para evitar ir a la cárcel. Y la verdad es que todo tenía un punto de secretismo, porque una de mis preguntas más habituales era si aún se tatuaban a chicas o a niñas, y la verdad es que la respuesta era bastante oculta. Me decían que no, pero podía intuir que querían decir que sí, pero no me lo querían contar por no tener problemas legales. A nivel de iluminación, todas las fotos fueron hechas con un flash portátil tipo el Profoto B1X y con un Octa de unos 120 centímetros como sería el Octa 4 de Profoto. Una iluminación que utilizo muchísimo en casi todas mis fotos de exteriores y bastante sencilla pero muy efectiva. Lo que busco es, como siempre, una luz bastante contrastada por direccionalidad, es decir, que está bastante angulada, no es muy frontal, pero a la vez muy cerca del sujeto para crear, 1, suavidad en las sombras y 2, una caída de la luz pronunciada en la ley inversa del cuadrado. Esa luz que utilizo casi siempre para todo mi trabajo personal es un poco como mi firma de iluminación para mis fotos. Y aunque sea la misma iluminación en todas las fotos, lo que cambia muchísimo es cómo la integro con la luz ambiente. De forma que ese juego de integración, en el cual os he explicado en algunos vídeos en este mismo canal, es quizá mi firma para acabar dándole un carácter u otro a una imagen u otra. Pero la iluminación a nivel de herramientas es prácticamente siempre la misma. Como he comentado antes, todas las fotos fueron hechas con un 45 mm 1.8 de Olympus, con la EM5 Mark II, que era la cámara que había en ese momento, de 16 megas. Una cámara bastante sencilla, muy pequeña y muy portátil. Hoy en día, evidentemente, trabajo con la M1 Mark II, que es una cámara mucho más avanzada y mucho más potente, que tiene ya una resolución de 20 megapíxeles. Y además trabajo ahora con el 45 mm 1.2, que es una lente aún mejor. Pero el resultado con este equipo tan humilde, la verdad es que fue muy satisfactorio. Como he dicho antes, fue el primer año que hice un proyecto con Olympus y la primera vez que hice fotos de mi trabajo personal de viaje con Olympus. Y fue ese año en el que me convencí que la calidad era más que suficiente. Uno de mis grandes miedos al trabajar con esa cámara de Olympus era que la impresión de las fotos no fuese suficientemente buena, porque todos sabemos que una foto en pantalla puede dar muy buen resultado independientemente de su resolución, pero a la hora de imprimirla, ¿cuál iba a ser el resultado? Además, las impresiones que iba a hacer no eran pequeñas. Esto es un Chroma-Lux Art de Durero, de Estudios Durero, de 1,30 m por metro, sí que es una ampliación muy grande para tener solo 16 megapíxeles, pero como podéis ver el resultado es más que óptimo. Además, tener en cuenta que en Chroma-Lux es una de las plataformas o de los soportes que más resolución visual muestra, con lo cual es una de las cosas más difíciles a imprimir y donde el archivo sufre más. Así que el resultado para mí es muy óptimo y más que bueno con esas cámaras de Olympus. Ahora que tenemos las nuevas cámaras de Olympus, aún mejor, como habéis visto en las fotos de Mongolia, por ejemplo. Después de unos cuantos días en el estado de Chin con las mujeres tatuadas, teniendo muchas experiencias, muchas risas, llorando con ellas, teniendo pues vivencias que no olvidaré jamás, llegó la hora de volverse. Yo sabía que quería volver a ir al estado de Chin porque me había quedado con ganas de más, de conocer más y además de profundizar más en sus historias, que sabía que no me estaban contando todo por el miedo a que hubiese algún tipo de represalia legal desde el gobierno. El año siguiente decidí montar un grupo de viaje de fotógrafos para irnos a Birmania y nos fuimos con un grupo de fotógrafos a ver a las mujeres tatuadas. Aproveché para imprimir unas fotos con Estudios Durero y llevárselas en mano, unos Chroma-Lux que les van a durar miles de años y los podrán pasar de generación en generación, de forma que los tatuajes de las mujeres del estado de Chin no desaparecerán del todo, aun cuando ellas mueran. Esas fotos pasarán de generación en generación y espero que sigan ahí durante mucho tiempo. Cuando volvimos, conseguimos empezar a hablar a otro nivel con ellas, porque como ya me conocían, empezaron a ver que yo ya no tenía nada que ver con el gobierno y con lo cual se les pasó un poco ese miedo, hasta el punto de que conseguimos encontrar a dos chicas jóvenes de unos 20 y pocos, 30 y pocos años que tenían tatuajes, con lo cual habían sido tatuadas durante la época en que ha estado prohibido hacer esos tatuajes. Además también, esta mujer de aquí, que había fotografiado el primer año, me sorprendió cuando la vi el segundo año y tras hablar con ella durante varias horas, me contó que ella era tatuadora y que seguía tatuando. Era algo que ella no me había contado en su momento y aún se me pone la piel de gallina, porque recuerdo que con el grupo de fotógrafos que estábamos allí, cuando ella nos lo contó y empezó a enseñarnos cómo se hacía la tinta para los tatuajes, cómo tatuaban, nos quedamos todos súper impresionados. Y finalmente me fui de Birmania con la sensación de haber tenido la foto completa, la historia completa, de haber entendido
toda la historia de las mujeres tatuadas del estado de Qin. Desde luego me encantaría tener más sujetos tan potentes con un background, con una historia tan tremenda como la de estas mujeres, y sigo buscando cada año para realizar más proyectos personales en fotografía de viaje a este nivel que tengan una historia detrás que puedan contar. Espero que os haya gustado toda la historia detrás de estas fotos, el cómo las hice, el explicaros un poco el esquema de iluminación y la parte técnica, y os voy a dejar ahora con las fotos finales que hice en el estado de Qin en estos 2 años que he estado allí. Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario, y si no, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene.